El sol todavía estaba saliendo sobre el Pacífico el 7 de diciembre de 1941, cuando la tranquilidad matutina en Hawái fue rota por el rugido de los aviones japoneses. La base naval de Pearl Harbor, uno de los pilares de la presencia militar estadounidense en el Pacífico, se convirtió en el epicentro de un ataque que cambiaría para siempre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Detrás de la aparente calma, hubo meses de tensión y una estrategia meticulosa por parte de Japón. Japón, bajo el mando del almirante Isoroku Yamamoto, diseñó el ataque con precisión casi quirúrgica. Yamamoto, que había estudiado en los Estados Unidos y estaba familiarizado con la fuerza industrial estadounidense, creía que la única posibilidad de victoria de Japón en la guerra era neutralizar la flota estadounidense del Pacífico antes de que pudiera reaccionar. Pearl Harbor, con sus buques de guerra alineados como blancos en un espectáculo de tiro, parecía el lugar ideal para un golpe decisivo. La mañana del ataque, mientras los soldados estadounidenses se preparaban para un domingo pacífico, la primera oleada de aviones japoneses apareció en el horizonte. Dirigidos por pilotos experimentados de la Armada Imperial, tenían un objetivo claro: destruir tantos buques de guerra y aviones estadounidenses como fuera posible. A las 7:55 horas, la primera bomba alcanzó su objetivo. El USS Arizona fue uno de los primeros en ser alcanzado y explotó en una bola de fuego que arrojó escombros y petróleo en llamas sobre las tranquilas aguas de la bahía. En cuestión de minutos, toda la base estaba en llamas. Los estadounidenses, tomados completamente por sorpresa, se apresuraron a reaccionar, pero el caos dificultaba cualquier organización. Los soldados corrieron por los pasillos de los barcos en busca de puestos de combate, mientras los aviadores intentaban despegar entre pistas bombardeadas. Las sirenas resonaron mezclándose con el sonido de las ametralladoras antiaéreas y el estruendo de las bombas que seguían cayendo. Los restos de los aviones estadounidenses destruidos en tierra indicaban lo vulnerables que eran. Mientras tanto, la flota japonesa, compuesta por 6 portaaviones y escoltas, celebró los resultados iniciales del ataque. Los pilotos que regresaron a los portaaviones informaron haber logrado alcanzar los barcos objetivo y destruir los hangares. Sin embargo, había preocupaciones entre los dirigentes japoneses: no todos los objetivos esperados estaban presentes. Los portaaviones estadounidenses, considerados el activo más importante de la flota, no se encontraban atracados ese día en Pearl Harbor, lo que debilitó el impacto estratégico del ataque. Del lado estadounidense, los informes sobre la destrucción comenzaron a difundirse rápidamente. El presidente Franklin D. Roosevelt fue informado en las primeras horas del ataque y, con pesar, se enteró de la devastación. Más de 2.400 estadounidenses perdieron la vida y 21 barcos resultaron dañados o destruidos. La destrucción del USS Arizona y del USS Oklahoma representó una profunda herida en el orgullo militar estadounidense. Mientras Pearl Harbor ardía, Japón creía que había obtenido una victoria aplastante. Sin embargo, el ataque tuvo el efecto contrario al esperado. En lugar de intimidar a Estados Unidos y obligarlo a negociar, unió a la población estadounidense en un inquebrantable deseo de venganza. Al día siguiente, Roosevelt pronunció su famoso discurso ante el Congreso, calificando el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia, y pidiendo una declaración de guerra contra Japón. El Congreso lo aprobó casi por unanimidad. Sin embargo, la historia del ataque a Pearl Harbor no terminó con la entrada de Estados Unidos en la guerra. Los acontecimientos que siguieron, incluidas las represalias estadounidenses como el ataque a Doolittle y la batalla de Midway, marcaron el comienzo de una guerra implacable en el Pacífico. Pearl Harbor se convirtió en un símbolo de sacrificio y resistencia, pero también en un recordatorio de cómo la guerra podía alcanzar proporciones devastadoras en un instante. Mientras tanto, Japón enfrentaba sus propias realidades. A pesar del éxito inicial, el ataque a Pearl Harbor no logró asestar el golpe mortal que Yamamoto esperaba.
En cambio, despertó a un gigante dormido que movilizaría todos sus recursos para librar una guerra que devastaría el Pacífico y sellaría el destino de Japón en los años venideros. La declaración de guerra de Estados Unidos no solo marcó el comienzo de feroces represalias, sino que también colocó al país en una posición de movilización total. Las ciudades y pueblos de todo Estados Unidos comenzaron a transformarse en centros de producción bélica. Las fábricas que antes producían bienes de consumo comenzaron a fabricar tanques, aviones y municiones. Miles de jóvenes, animados por el espíritu patriótico, se alistaron en las Fuerzas Armadas y juraron vengar las vidas perdidas en Pearl Harbor. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, Japón consolidaba sus conquistas. Después del ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas avanzaron rápidamente por el sudeste asiático y el Pacífico. Hong Kong, Filipinas, Malasia, Indonesia y Singapur cayeron bajo el dominio japonés en una sorprendente serie de victorias. El imperio japonés parecía invencible y estableció una zona de control que se extendía desde las islas Aleutianas en el norte hasta las costas de Australia en el sur. Sin embargo, los líderes japoneses sabían que el tiempo no estaba de su lado. Yamamoto, un estratega brillante pero cauteloso, advirtió a sus superiores que Japón tendría como máximo 6 meses para conquistar todo lo posible antes de que Estados Unidos movilizara toda su capacidad industrial y militar. Temía, con razón, que la superioridad económica y logística estadounidense acabaría por revertir el curso de la guerra. Los meses posteriores al ataque a Pearl Harbor estuvieron marcados por intensas y sangrientas batallas. La batalla del Mar del Coral en mayo de 1942 fue una de las primeras señales de que la marea podría estar empezando a cambiar. Aunque técnicamente fue un empate, Estados Unidos logró evitar la invasión japonesa de Port Moresby, un objetivo estratégico crucial. Luego vino la batalla de Midway en junio de 1942, un enfrentamiento que se convertiría en un punto de inflexión decisivo en la Guerra del Pacífico. Midway fue el escenario donde brilló la inteligencia estadounidense. Al descifrar los códigos japoneses, Estados Unidos pudo predecir el ataque y organizar una emboscada. La batalla resultó en la pérdida de 4 de los principales portaaviones japoneses, Takeji, Kaga, Soryu e Iryu, mientras que los estadounidenses solo perdieron el USS Yorktown. Fue una derrota devastadora para la Armada Imperial japonesa, que nunca más podría recuperar su fuerza ofensiva al mismo nivel. En Japón, la derrota en Midway hizo temblar la confianza en el mando militar. Yamamoto, que había planeado el ataque, se mantuvo firme, pero sabía que el equilibrio de poder comenzaba a inclinarse contra su país. Creía que la única esperanza de victoria era negociar un acuerdo de paz antes de que Estados Unidos pudiera llevar a cabo una invasión a gran escala del territorio japonés. Mientras tanto, Estados Unidos no dio tregua. La estrategia estadounidense de salto de isla en isla comenzó a tomar forma, con ofensivas en lugares como Guadalcanal y las Islas Salomón. Cada isla era un campo de batalla brutal, donde los estadounidenses enfrentaron una feroz resistencia de las tropas japonesas, que lucharon hasta la muerte, creyendo en el código de honor Bushido y la promesa de que morir por el emperador era el mayor sacrificio. Los combates en Guadalcanal, que comenzaron en agosto de 1942, ejemplificaron la intensidad de la guerra en el Pacífico. Durante 6 meses, los soldados estadounidenses y japoneses libraron una lucha desesperada por el control de la isla, enfrentándose no solo a fuerzas enemigas sino también a enfermedades tropicales, hambrunas y condiciones ambientales extremas. Al final, los estadounidenses lograron asegurar Guadalcanal, lo que marcó el comienzo de su campaña ofensiva. En ese momento, la guerra en el Pacífico se estaba convirtiendo en una prueba de resistencia para ambos bandos. Para los estadounidenses, cada victoria tuvo un alto costo, medido en vidas perdidas y recursos consumidos. Para los japoneses, cada derrota representaba un paso más hacia el inevitable colapso. Había comenzado una guerra total y ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Las bases de Pearl Harbor, ahora reconstruidas,
se convirtieron en un centro vital para las operaciones estadounidenses en el Pacífico. La flota del Pacífico, que había resultado gravemente dañada en el ataque inicial, fue recuperada y ampliada, incorporando nuevos buques y tecnologías avanzadas. Al mismo tiempo, la industria estadounidense siguió produciendo a un ritmo vertiginoso, proporcionando a los militares los medios para sostener una guerra prolongada. En Japón, la población se enfrentaba a las duras consecuencias de una guerra que se extendía más allá de lo esperado. El racionamiento, los bombardeos y una creciente lista de víctimas comenzaron a erosionar la moral. Sin embargo, el liderazgo militar japonés insistió en luchar, creyendo que cualquier signo de debilidad sería aprovechado por los estadounidenses. La guerra, ahora alimentada por el odio mutuo y una determinación inquebrantable de ganar, estaba lejos de terminar. Las cicatrices dejadas por Pearl Harbor continuaron moldeando las acciones y decisiones de ambos bandos, mientras el Pacífico se convertía en el escenario de una de las campañas más brutales y decisivas de la historia. El impacto del ataque a Pearl Harbor permaneció profundamente arraigado en la psique estadounidense. El grito de «Recordad Pearl Harbor» resonó en discursos, canciones patrióticas y en las mentes de los soldados que se embarcaban para batallas en islas remotas. Para los japoneses, sin embargo, el éxito inicial del ataque empezó a parecer un amargo triunfo, ya que desató una máquina de guerra estadounidense que crecía día a día. Con la victoria estadounidense en Guadalcanal, Japón enfrentó una nueva realidad. La estrategia de «salto de islas», adoptada por Estados Unidos tenía como objetivo capturar puntos estratégicos en el Pacífico, aislando y cortando las líneas de suministro a las fuerzas japonesas. Las batallas en Tarawa, Saipán y las Islas Marianas fueron brutales, cada una más sangrienta que la anterior. Los marines estadounidenses se enfrentaron a un enemigo implacable que preferiría morir antes que rendirse. Una de las batallas más devastadoras tuvo lugar en Saipán en 1944. Para Japón, perder Saipán significó exponer su propio territorio a bombardeos directos, una amenaza que los dirigentes japoneses temían por encima de todo. Los combates fueron feroces y se alentó a los civiles japoneses a suicidarse en lugar de rendirse a los estadounidenses. Para los soldados estadounidenses, los horrores presenciados en Saipán fortalecieron su determinación pero también alimentaron un profundo resentimiento contra un enemigo que parecía dispuesto a sacrificarlo todo. A medida que las batallas se intensificaban, los estadounidenses comenzaron a utilizar su superioridad tecnológica y logística para acelerar el ritmo de la guerra. La introducción de nuevos portaaviones, aviones como el B-29 Super Fortress y tácticas innovadoras como los bombardeos a gran escala demostraron el poder industrial de Estados Unidos. En contraste, Japón estaba cada vez más acorralado, con recursos escasos y una economía que comenzaba a colapsar bajo el peso de la guerra. Pearl Harbor, ahora símbolo de resistencia, se había transformado en uno de los mayores centros operativos de Estados Unidos en el Pacífico. Barcos, aviones y tropas pasaron por la base antes de ser enviados al frente. Las tranquilas aguas de la bahía, que habían sido teñidas de sangre y petróleo en 1941, ahora bullían con la actividad de una nación en guerra. Para muchos soldados estadounidenses, Pearl Harbor fue más que un punto de partida, fue un recordatorio de por qué pelearon. Del lado japonés, el almirante Yamamoto, arquitecto del ataque a Pearl Harbor, encontró su propio destino en 1943. Después de que los estadounidenses interceptaran comunicaciones que revelaban sus movimientos, Yamamoto fue derribado por cazas estadounidenses en una emboscada cuidadosamente planeada. Su muerte fue un golpe simbólico para Japón, que perdió no solo a un brillante estratega sino también a un líder que comprendió la gravedad de la situación. A medida que se acercaba 1945, la guerra en el Pacífico alcanzó nuevos niveles de intensidad. La batalla por Iwo Jima fue un hito, donde las fuerzas estadounidenses enfrentaron una resistencia desesperada en una isla que, a pesar de ser pequeña, tenía una enorme importancia estratégica.
La famosa imagen de los marines estadounidenses izando la bandera en el monte Suribachi se ha convertido en un símbolo de resiliencia y victoria inminente. Sin embargo, las pérdidas fueron inmensas, con miles de muertos en ambos bandos. Poco después llegó Okinawa, la batalla más grande y sangrienta de la guerra en el Pacífico. Los estadounidenses se enfrentaron no solo a tropas japonesas atrincheradas sino también a ataques kamikazes, en los que pilotos japoneses sacrificaron sus vidas para infligir daño a las fuerzas navales estadounidenses. La batalla por Okinawa mostró al mundo la determinación de Japón de luchar hasta el último hombre, pero también expuso la vulnerabilidad de un imperio que estaba al borde del colapso. Entre bastidores, los líderes estadounidenses comenzaron a discutir los próximos pasos. La invasión del Japón continental parecía inevitable, pero el coste humano sería incalculable. El impacto de Pearl Harbor todavía se sentía en las decisiones estratégicas, ya que el deseo de una victoria rápida y definitiva iba acompañado de la reticencia a afrontar otra batalla tan devastadora como la de Okinawa. El conflicto entre Estados Unidos y Japón, que comenzó en Pearl Harbor, escaló hasta convertirse en una guerra total que volvió a trazar el equilibrio de poder en el Pacífico. Las cicatrices de esta confrontación moldearían las relaciones entre los dos países durante décadas, mientras el destino de la guerra estaba a punto de sellarse de manera dramática y trágica. El clímax aún estaba por llegar y las decisiones que se tomaran en ese momento crítico determinarían el desenlace de uno de los capítulos más intensos de la historia de la humanidad. Con la victoria en Okinawa y la rendición del último soldado japonés, Estados Unidos se enfrentó a un dilema estratégico. La guerra en el Pacífico ya había sido costosa en términos de vidas y recursos, y una invasión del Japón continental, conocida como Operación Caída, prometía ser aún más devastadora. Estimaciones conservadoras predijeron que una operación de este tipo podría causar millones de bajas entre los soldados estadounidenses y japoneses, así como entre los civiles. Japón, incluso debilitado, demostró en Okinawa que resistiría con todas las fuerzas disponibles. Del lado japonés, el gobierno se encontraba en un callejón sin salida. Mientras algunos líderes militares insistieron en luchar hasta el final, otros, especialmente miembros del círculo imperial, comenzaron a darse cuenta de que la derrota era inevitable. Sin embargo, el honor nacional y el miedo a una rendición incondicional hicieron extremadamente difícil cualquier intento de llegar a un acuerdo. La doctrina del Bushido y la lealtad al emperador mantuvieron a la nación en un estado de resistencia casi fanática. Mientras tanto, Estados Unidos tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia: el uso de la bomba atómica. El Proyecto Manhattan, desarrollado en secreto desde 1942, culminó con la creación de un arma de destrucción masiva que prometía poner fin decisivamente a la guerra. La elección de utilizar esta nueva arma estuvo rodeada de controversia y debate. Por un lado, los líderes estadounidenses querían evitar las enormes pérdidas de una invasión terrestre. Por otro, sabían que estaban abriendo la puerta a una era de guerra nuclear. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 Inoue Gay despegó de Tinian con su mortífera carga útil, una bomba apodada Little Boy. El objetivo era la ciudad de Hiroshima, un importante centro militar e industrial. Cuando se lanzó la bomba a las 8:15 am, una explosión de luz cegadora envolvió la ciudad, seguida de una ola de calor y destrucción sin precedentes. En cuestión de segundos, Hiroshima quedó reducida a ruinas y decenas de miles de personas murieron instantáneamente. Los supervivientes, muchos de ellos gravemente quemados, afrontaron los horrores de la radiación. A pesar de la devastación, Japón no se rindió de inmediato. 3 días después, el 9 de agosto, se lanzó una segunda bomba, Fat Man, sobre Nagasaki. La destrucción fue igualmente catastrófica y las presiones internas y externas sobre el gobierno japonés alcanzaron su punto máximo. Al día siguiente, el emperador Hirohito tomó una decisión histórica. Intervino directamente para ordenar al gobierno que aceptara los términos de la rendición, algo sin precedentes en la historia de Japón,
donde el emperador rara vez ejercía el poder político directo. El 15 de agosto de 1945, Hirohito pronunció un discurso por radio al pueblo japonés, anunciando la rendición. Fue la primera vez que muchos japoneses escucharon la voz de su emperador, quien describió la decisión como necesaria para evitar más sufrimiento al pueblo. Si bien el anuncio fue recibido con alivio en muchas partes del mundo, en Japón hubo conmoción, confusión e incluso resistencia por parte de elementos más radicales que deseaban continuar la lucha. La rendición formal tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio. Los representantes japoneses, encabezados por el ministro de Asuntos Exteriores Mamoru Shigemitsu y el general Yoshihiro Umezu, firmaron los documentos de rendición ante el general Douglas MacArthur y otros líderes aliados. La guerra, que comenzó con el ataque sorpresa a Pearl Harbor, terminó con un acto de sumisión en un escenario de destrucción total. El impacto de la guerra entre Japón y Estados Unidos fue inconmensurable. Para los estadounidenses, Pearl Harbor siguió siendo un símbolo de traición pero también de resiliencia. Para los japoneses, la guerra fue una amarga lección sobre los límites de sus ambiciones imperiales y las consecuencias de subestimar a un enemigo. En los años siguientes, las dos naciones reconstruyeron sus relaciones y eventualmente se convirtieron en aliados cercanos, pero las cicatrices del conflicto nunca se borraron por completo. La destrucción de Hiroshima y Nagasaki marcó el comienzo de la era nuclear, un sombrío legado de una guerra que comenzó con aviones en el cielo de Pearl Harbor y terminó con el poder destructivo del átomo. El Pacífico, que alguna vez fue escenario de una de las guerras más brutales de la historia, ahora representaba tanto devastación como esperanza de un futuro diferente. El mundo, transformado por este conflicto, nunca volvería a ser el mismo. Tras la rendición formal de Japón, el mundo se vio sumergido en un periodo de reconstrucción, pero también de profunda reflexión sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La relación entre Estados Unidos y Japón evolucionó de manera sorprendente, especialmente considerando la brutalidad del conflicto que había terminado apenas unos meses antes. Bajo la supervisión del general Douglas MacArthur, Japón entró en un periodo de ocupación liderado por Estados Unidos, con el objetivo de desmilitarizar, democratizar y reconstruir el país. MacArthur, como comandante supremo de las fuerzas aliadas, asumió un papel cuasi imperial en el Japón ocupado. Supervisó una serie de reformas radicales que transformaron profundamente la sociedad japonesa. La Constitución de 1947, a menudo llamada Constitución MacArthur, estableció a Japón como una nación pacifista, con el famoso artículo 9 que prohíbe al país mantener fuerzas armadas ofensivas o declarar la guerra como medio para resolver disputas internacionales. Estas reformas también incluyeron la promoción de los derechos civiles, incluido el sufragio universal, la redistribución de la tierra para empoderar a los agricultores, la disolución de grandes conglomerados económicos, Zaibatsu, y el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad. Aunque muchos de estos cambios fueron vistos como imposiciones extranjeras, también encontraron resonancia en segmentos progresistas de la sociedad japonesa, que deseaban romper con las estructuras autoritarias y militaristas del pasado. Mientras Japón se reconstruía, Estados Unidos enfrentaba sus propias transformaciones. Pearl Harbor, que había sido el catalizador de la entrada de Estados Unidos en la guerra, se convirtió en un lugar sagrado de la memoria nacional. En 1962 se inauguró el USS Arizona Memorial, una estructura construida sobre los restos sumergidos del barco destruido en el ataque. El monumento se ha convertido en un lugar de peregrinación para estadounidenses y turistas de todo el mundo, y simboliza tanto el sacrificio como la resistencia del pueblo estadounidense. A pesar de la destrucción causada por la guerra, la relación entre Japón y Estados Unidos comenzó a transformarse en una alianza estratégica durante la Guerra Fría. Con la creciente amenaza de la Unión Soviética y el avance del comunismo en Asia, Estados Unidos vio a Japón como un socio esencial para contrarrestar la influencia soviética. En 1951 se firmó el Tratado de Paz de San Francisco,
que formalizó el fin del estado de guerra entre Japón y las potencias aliadas. Ese mismo año se firmó el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón, que permitió el mantenimiento de bases militares estadounidenses en suelo japonés, consolidando la asociación entre los dos países. Japón, reconstruido con ayuda estadounidense, resurgió como potencia económica en las décadas siguientes. Bajo el liderazgo de visionarios como Shigeru Yashide, el país adoptó una política exterior centrada en el crecimiento económico, evitando al mismo tiempo la participación directa en conflictos internacionales. Con el apoyo estadounidense y una fuerza laboral resiliente, Japón experimentó un milagro económico de posguerra, convirtiéndose en una de las economías más grandes del mundo. Sin embargo, las cicatrices de la guerra seguían vivas, tanto en Japón como en Estados Unidos. Los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, conocidos como Hibakusa, continuaron luchando por reconocimiento y apoyo debido a los efectos devastadores de la radiación. En Estados Unidos, los veteranos que sobrevivieron al ataque de Pearl Harbor fueron honrados durante décadas, mientras que el recuerdo del día, que viviría en la infamia, siguió siendo un recordatorio de los costos de la guerra. La relación entre ambos países, aunque a menudo amistosa, también tuvo momentos de tensión. En las discusiones políticas y culturales a menudo han surgido recuerdos de guerra, debates sobre el uso de armas nucleares y percepciones históricas divergentes. Sin embargo, con el tiempo, Japón y Estados Unidos lograron construir una relación de respeto mutuo y cooperación que trascendió el legado del conflicto. Hoy, Pearl Harbor e Hiroshima representan dos extremos de una guerra que redefinió el siglo XX. El primero es un símbolo del impacto devastador de un ataque sorpresa, mientras que el segundo es un recordatorio del poder destructivo de la guerra moderna y la necesidad de buscar la paz. Ambos siguen siendo hitos históricos que conectan a dos naciones que, a pesar de su historia de conflicto, han encontrado un camino hacia la reconciliación y la asociación. El eco de esta historia, que comenzó con la explosión de las bombas japonesas sobre Pearl Harbor y culminó con las explosiones nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, sigue resonando en el mundo contemporáneo, sirviendo como advertencia sobre los peligros de la guerra y como testimonio de potencial humano para superar incluso las mayores tragedias. Con el paso de las décadas, la relación entre Japón y Estados Unidos se consolidó no solo como una alianza estratégica, sino también como un ejemplo notable de reconciliación entre antiguos enemigos. Esta reconciliación fue facilitada por gestos simbólicos y momentos de reflexión colectiva que ayudaron a sanar las heridas dejadas por el conflicto. Uno de esos momentos históricos ocurrió en 2016, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Hiroshima. En un discurso que conmovió profundamente a la audiencia, Obama habló sobre el impacto de las bombas atómicas y la necesidad de un mundo sin armas nucleares. No se disculpó directamente por el ataque, pero reconoció el sufrimiento de las víctimas y la devastación causada por la guerra. Su visita estuvo acompañada de un gesto simbólico, la colocación de una ofrenda floral en el Memorial de la Paz de Hiroshima, junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe. Poco después, Shinzo Abe correspondió a este gesto visitando Pearl Harbor, convirtiéndose en el primer líder japonés en participar en una ceremonia oficial en honor a las víctimas del ataque de 1941. En su discurso, Abe expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó la fuerza de la alianza entre Japón y Estados Unidos. Describió Pearl Harbor como un lugar de reconciliación que simbolizaba un compromiso mutuo para construir un futuro pacífico. Estos momentos de reconciliación fueron ampliamente celebrados como hitos de un entendimiento más profundo entre los dos países, pero también resaltaron la complejidad de lidiar con los recuerdos de la guerra. Para muchos veteranos y supervivientes, los acontecimientos sirvieron como una oportunidad de curación, aunque el trauma que vivieron nunca fue olvidado por completo. En Japón, los Hibakusa continuaron luchando por el reconocimiento internacional y el desarme nuclear, utilizando sus experiencias como testimonio de los horrores de la guerra. En el escenario global,
la alianza entre Japón y Estados Unidos se ha convertido en un pilar de estabilidad en el Pacífico. A medida que surgieron nuevas amenazas, como la creciente influencia de China y las pruebas nucleares de Corea del Norte, los dos países profundizaron su cooperación militar y económica. Japón, aunque constitucionalmente limitado en sus capacidades militares, amplió su papel defensivo en asociación con Estados Unidos, modernizando sus fuerzas de autodefensa y participando en operaciones conjuntas. Además, floreció la relación cultural entre las dos naciones. La popularidad de la cultura japonesa en los Estados Unidos, incluida la comida, el anime, el manga y la tecnología, ha creado una conexión significativa entre las personas, mientras que muchos japoneses han adoptado elementos de la cultura estadounidense, como la música, el cine y el estilo de vida. Este intercambio cultural ayudó a reforzar los vínculos creados por la asociación política y económica. Sin embargo, las lecciones de Pearl Harbor, Hiroshima y Nagasaki siguen resonando. Para Estados Unidos, Pearl Harbor sigue siendo un símbolo de eterna vigilancia y de la necesidad de prepararse contra ataques inesperados. En Japón, Hiroshima y Nagasaki nos recuerdan la fragilidad de la vida frente a la destrucción total y la urgencia de evitar otra guerra global. Ambas naciones, que alguna vez estuvieron en lados opuestos de uno de los conflictos más devastadores de la historia, ahora comparten un compromiso con la paz y la cooperación internacional. Este compromiso es un testimonio no solo de su resiliencia, sino también de la capacidad humana para superar el odio y construir algo nuevo a partir de las cenizas de la guerra. El legado de Pearl Harbor y las bombas atómicas no es solo una historia de destrucción y dolor, también es una historia de aprendizaje, reconciliación y un esfuerzo constante para garantizar que tragedias como estas nunca vuelvan a ocurrir. Mientras el mundo sigue enfrentando desafíos, la relación entre Japón y Estados Unidos sirve como recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza y la cooperación pueden prevalecer. Con el paso del tiempo, la relación entre Japón y Estados Unidos creció hasta convertirse en una de las asociaciones diplomáticas y económicas más sólidas del mundo. A pesar de esto, los recuerdos de la guerra continuaron dando forma a las perspectivas políticas y culturales de ambas naciones, lo que llevó a un diálogo constante sobre el impacto duradero del conflicto. En Japón, la preservación de la paz se ha convertido en un principio fundamental. Los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki llevaron al país a adoptar una postura pública fuertemente antinuclear, convirtiéndose en un defensor mundial del desarme nuclear. Grupos como los Hibakusa, supervivientes de las bombas atómicas, viajaron por el mundo compartiendo sus historias, abogando por el fin de las armas nucleares y llamando la atención sobre los peligros de la proliferación nuclear. A nivel interno, Japón enfrentó debates sobre el papel de sus fuerzas de autodefensa. Aunque la constitución pacifista recibió un amplio apoyo después de la guerra, la creciente inestabilidad en la región de Asia y el Pacífico ha generado dudas sobre la necesidad de un ejército más robusto. Esto culminó con reformas que ampliaron las capacidades defensivas de Japón, siempre en línea con la alianza con Estados Unidos. A pesar de las tensiones ocasionales en torno a estas cuestiones, el compromiso de Japón con la paz se ha mantenido firme y ha sido una fuerza moral en los foros internacionales. En Estados Unidos, Pearl Harbor siguió siendo un símbolo del coste de la guerra y de la necesidad de vigilancia. El USS Arizona Memorial se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Hawái y recibe a millones de personas cada año. La imagen del barco sumergido, del que aún exudan pequeñas burbujas de petróleo que suben a la superficie, simboliza el sacrificio de quienes perecieron en el ataque y el recuerdo imborrable de aquel fatídico día. Sin embargo, la relación entre los dos países no estuvo exenta de desafíos. Algunas heridas del pasado han resurgido ocasionalmente, como los debates históricos sobre la responsabilidad por los acontecimientos de la guerra, el trato dado a los prisioneros de guerra y las consecuencias del uso de bombas atómicas. Estos debates, aunque a veces intensos, ayudaron a fomentar un diálogo más profundo sobre la reconciliación y el entendimiento mutuo. Culturalmente, el intercambio entre Japón y Estados Unidos floreció de manera extraordinaria.
Japón se ha convertido en una potencia mundial de innovación, exportando tecnología avanzada, cultura pop y tradiciones que han encantado a generaciones de estadounidenses. Por otro lado, la influencia estadounidense en Japón siguió siendo fuerte, y muchos aspectos de la vida diaria japonesa incorporaron elementos occidentales. Esta interacción cultural ayudó a suavizar las divisiones pasadas, creando una generación de japoneses y estadounidenses que se veían como aliados en lugar de antiguos enemigos. A nivel mundial, el impacto del conflicto entre Japón y Estados Unidos siguió dando forma a las políticas y estrategias. La alianza entre ambos países se ha vuelto esencial para enfrentar desafíos modernos como el cambio climático, el terrorismo, las pandemias y la necesidad de un comercio internacional justo. En el escenario geopolítico, Japón y Estados Unidos han trabajado juntos para mantener la estabilidad en la región de Asia y el Pacífico, particularmente en respuesta al ascenso de China como potencia global. Pearl Harbor, Hiroshima y Nagasaki, que comenzaron como símbolos de destrucción, han evolucionado hasta convertirse en representaciones de resiliencia y aprendizaje. El mundo nunca olvidó el costo humano de un conflicto tan brutal, pero las generaciones futuras continuaron buscando lecciones de estos acontecimientos para construir un futuro más pacífico. Hoy en día, las imágenes del USS Arizona, las ruinas de la cúpula Genbaku en Hiroshima y los monumentos dedicados a las víctimas de la guerra siguen siendo recordatorios tangibles de una época que debe recordarse pero nunca repetirse. La historia que comenzó con el ataque a Pearl Harbor y terminó con la rendición de Japón es, en última instancia, una narrativa de transformación, de naciones en guerra a naciones aliadas, del odio a la comprensión y de la destrucción a la reconstrucción. El legado de esta relación es un testimonio de cómo el espíritu humano, incluso ante las mayores tragedias, puede encontrar caminos hacia el perdón, la cooperación y la esperanza. Japón y Estados Unidos han avanzado como socios y como ejemplos de que la paz siempre es posible, incluso después de los conflictos más oscuros de la historia. Con el paso del tiempo, la historia compartida entre Japón y Estados Unidos comenzó a ser estudiada y reinterpretada no solo por historiadores, sino también por artistas, cineastas y escritores. Películas, libros y documentales han explorado los horrores y el heroísmo del conflicto, ayudando a las nuevas generaciones a comprender el impacto y las lecciones de la guerra. En Japón, el enfoque en la educación histórica se ha convertido en un punto crucial. Las escuelas comenzaron a abordar los acontecimientos de Hiroshima, Nagasaki e incluso los años de militarismo que precedieron a la guerra de una manera más abierta y reflexiva. Museos como el Memorial de la Paz de Hiroshima han atraído a visitantes de todo el mundo y ofrecen una mirada detallada y conmovedora a los efectos de las armas nucleares. Al mismo tiempo, Japón mantuvo su liderazgo en los movimientos globales contra los armamentos nucleares, organizando conferencias y campañas que enfatizaban el lema, "Nunca más". En Estados Unidos, Pearl Harbor se ha convertido en un tema central en la narrativa nacional de resiliencia y sacrificio. La imagen de los marineros y soldados que lucharon valientemente en el ataque, muchos de los cuales sacrificaron sus vidas para proteger a sus compatriotas, se ha convertido en un símbolo del espíritu americano. Documentales y películas como Tora, Registro y Pearl Harbor presentaron el ataque a una audiencia global, aunque a menudo romantizaron o dramatizaron los acontecimientos. A pesar de la reverencia por estos hitos históricos, tanto Japón como Estados Unidos enfrentaron la necesidad de abordar cuestiones más profundas y complejas relacionadas con el impacto de la guerra en sus respectivas poblaciones. En Estados Unidos, los veteranos del Pacífico a menudo lucharon contra el trauma psicológico causado por combates brutales en islas como Iwo Jima y Okinawa. En Japón, los Hibakusa siguieron enfrentándose a la discriminación social y la estigmatización debido a los efectos de la radiación. La relación entre los dos países también se vio puesta a prueba por nuevos desafíos internacionales. Durante la Guerra Fría, Japón se convirtió en un aliado estratégico esencial para Estados Unidos, sirviendo como base de avanzada contra la influencia soviética y la expansión comunista en Asia. Sin embargo, esta proximidad generó críticas dentro de Japón,
donde muchos ciudadanos temían que la presencia militar estadounidense comprometiera la soberanía del país. Las protestas contra las bases estadounidenses en Okinawa fueron frecuentes, lo que puso de relieve las tensiones latentes incluso en una alianza tan fuerte. A lo largo de las décadas, esta asociación ha evolucionado para incluir no solo la cooperación militar sino también la económica y cultural. Japón se ha convertido en una potencia tecnológica, exportando productos que han dado forma a la vida moderna, desde automóviles y productos electrónicos hasta avances en robótica. Por otro lado, Estados Unidos se ha convertido en el mayor mercado consumidor de muchos de estos productos, profundizando los vínculos económicos entre ambas naciones. En el siglo XXI, nuevos desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad y las pandemias han reforzado la importancia de la alianza Japón-Estados Unidos. Los dos países han trabajado a menudo juntos en foros internacionales, defendiendo la democracia, los derechos humanos y el comercio justo. Japón, aunque todavía limitado por su constitución pacifista, ha asumido un papel más activo en la política global, a menudo como mediador en conflictos regionales. El legado de Pearl Harbor, Hiroshima y Nagasaki siguió dando forma a esta relación. Las ceremonias anuales en ambos países recordaron no solo las vidas perdidas, sino también la responsabilidad compartida de evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Los líderes de ambas naciones enfatizaron con frecuencia que la asociación entre Japón y Estados Unidos era más que estratégica, fue un ejemplo de cómo antiguos enemigos podían transformar la desconfianza y el dolor en amistad y cooperación. A medida que las generaciones mayores pasaron el testigo a las más jóvenes, el enfoque en la educación y la memoria histórica se volvió aún más importante. En Japón, las escuelas continuaron organizando visitas a Hiroshima y Nagasaki, mientras que en Estados Unidos, los programas educativos promovieron el estudio de Pearl Harbor y la guerra en el Pacífico. Estas iniciativas buscaban garantizar que los sacrificios realizados y las lecciones aprendidas nunca fueran olvidados. Hoy, Japón y Estados Unidos no solo comparten una alianza política y económica, sino también un compromiso con un futuro más pacífico y próspero. La historia que comenzó con destrucción y dolor se convirtió en un testimonio de reconciliación y resiliencia. Pearl Harbor, Hiroshima y Nagasaki siguen siendo hitos en este viaje, recordando al mundo que incluso en las circunstancias más oscuras es posible encontrar un camino hacia la paz y la renovación. Desde entonces, la alianza entre Japón y Estados Unidos no solo se ha fortalecido, sino que también se ha expandido en varias áreas, incluidas la tecnología, la educación, la cultura y el medio ambiente. Los dos países comenzaron a colaborar en proyectos científicos de vanguardia, como la investigación espacial, el desarrollo de energías renovables y avances en medicina. En el campo tecnológico, empresas japonesas y estadounidenses establecieron alianzas que impulsaron la innovación global. La cooperación en sectores como la electrónica, el automóvil y la robótica no solo ha beneficiado a las economías de ambos países, sino que también ha contribuido al progreso tecnológico global. Instituciones académicas japonesas y estadounidenses firmaron acuerdos de intercambio que permiten a estudiantes e investigadores compartir conocimientos y experiencias, enriqueciendo el panorama educativo de ambos países. Culturalmente, la influencia mutua se ha hecho evidente en la popularidad global de elementos culturales de ambos países. La cocina japonesa, con el sushi y el ramen, ganó adeptos en todo Estados Unidos, mientras que la música, el cine y la moda estadounidense encontraron un público entusiasta en Japón. Eventos culturales, festivales y exposiciones comenzaron a celebrar esta fusión de tradiciones, fortaleciendo los lazos entre civiles. Sociedades. En el escenario internacional, Japón y Estados Unidos trabajaron juntos en iniciativas para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. Ambos países han participado activamente en organizaciones como las Naciones Unidas, el G7 y APEC, trabajando juntos para abordar desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, los desafíos persistentes continuaron poniendo a prueba la alianza.
Cuestiones como las disputas comerciales, las políticas de inmigración y las diferencias en los enfoques diplomáticos han creado tensiones en ocasiones. Sin embargo, el diálogo abierto y la voluntad de negociar permitieron que estas cuestiones se resolvieran de manera constructiva. En los últimos años, las crecientes tensiones geopolíticas en la región de Asia y el Pacífico, especialmente en relación con Corea del Norte y los reclamos territoriales en el Mar de China Meridional, han reforzado la importancia de la cooperación entre Japón y Estados Unidos. Se reafirmó la alianza de defensa y ambos países se comprometieron a garantizar la seguridad regional y mantener el orden internacional basado en reglas. La pandemia de COVID-19, que estalló a finales de 2019 y se prolongó durante los años siguientes, presentó nuevos desafíos. Japón y Estados Unidos colaboraron para responder a la crisis sanitaria mundial, compartiendo información, recursos médicos y esfuerzos conjuntos en el desarrollo y distribución de vacunas. Esta cooperación destacó la importancia de asociaciones sólidas frente a amenazas globales que no reconocen fronteras nacionales. En 2021, la conmemoración del 80 aniversario del ataque a Pearl Harbor estuvo marcada por ceremonias que enfatizaron el viaje conjunto de ambas naciones desde aquel fatídico día de 1941. Líderes japoneses y estadounidenses, veteranos de guerra y jóvenes participaron en eventos que no solo honraron a quienes que perdieron la vida, pero también celebraron la paz y la amistad duraderas entre los dos países. De cara al futuro, Japón y Estados Unidos siguen enfrentando desafíos complejos en un mundo que cambia rápidamente. Cuestiones como la transición a energías limpias, la revolución digital y la exploración espacial requieren colaboración internacional. La alianza entre los dos países está bien posicionada para liderar iniciativas en estas áreas, basándose en décadas de cooperación y confianza mutua. La historia que comenzó en Pearl Harbor evolucionó de un conflicto devastador a una asociación dinámica y multifacética. Esta trayectoria resalta el poder de la reconciliación y la capacidad de las naciones para superar el pasado en busca de un futuro mejor. La colaboración continua entre Japón y Estados Unidos sirve como un faro para el mundo, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar mediante el respeto, la comprensión y el trabajo conjunto por la humanidad. El futuro de la alianza entre Japón y Estados Unidos sigue siendo una pieza fundamental de la geopolítica del siglo XXI. Ambos países se encuentran en un mundo cada vez más interconectado, pero también lleno de incertidumbre y desafíos crecientes. Fortalecer esta asociación se considera esencial no solo para garantizar la seguridad y la prosperidad de sus respectivas poblaciones, sino también para mantener la estabilidad en un orden global que enfrenta cambios rápidos. Uno de los ámbitos de cooperación más prometedores es la lucha contra el cambio climático. Japón y Estados Unidos han invertido en tecnologías verdes, como la energía solar, eólica y de hidrógeno, con el objetivo de reducir su huella de carbono y liderar la transición global hacia un futuro sostenible. Los proyectos conjuntos de investigación en tecnología limpia están ayudando a desarrollar soluciones innovadoras, mientras ambos países trabajan juntos en foros internacionales para alentar a otras naciones a adoptar objetivos ambiciosos de reducción de emisiones. Además, la colaboración en el campo de la tecnología digital es más fuerte que nunca. Japón, con su experiencia en robótica e inteligencia artificial, y Estados Unidos, con sus gigantes tecnológicos, han buscado unir fuerzas para enfrentar los desafíos del siglo digital. Esto incluye no solo promover la innovación, sino también crear estándares y regulaciones éticas que garanticen el uso responsable de estas tecnologías. En el sector de la seguridad, la alianza Japón-Estados Unidos sigue siendo un baluarte de la estabilidad en el Indo-Pacífico. La creciente influencia de China, especialmente en cuestiones como el Mar de China Meridional y Taiwán, ha llevado a los dos países a fortalecer sus capacidades de defensa conjuntas. Los ejercicios militares combinados, como la Operación Ken Sword, continúan demostrando el compromiso mutuo para proteger la región de cualquier amenaza. Al mismo tiempo, los esfuerzos diplomáticos liderados por Tokio y Washington buscan mantener la paz a través del diálogo y la negociación. Sin embargo,
la relación entre Japón y Estados Unidos también está determinada por sus historias compartidas, que continúan influyendo profundamente en la percepción pública. Las generaciones más jóvenes, que no vivieron los horrores de la guerra, ven esta alianza desde una perspectiva diferente, como un símbolo de resiliencia y superación. La educación y la memoria histórica desempeñan un papel crucial en este proceso, y las visitas a lugares como Pearl Harbor e Hiroshima ayudan a mantener vivas las lecciones del pasado. Los Hibakusha, que durante décadas fueron voces clave en el movimiento por la paz, están envejeciendo, pero su legado sigue vivo. Sus historias han sido grabadas, publicadas y digitalizadas, asegurando que su mensaje de no permitir nunca más una guerra nuclear siga resonando. En 2020, Hiroshima y Nagasaki recibieron la visita de líderes mundiales durante el 75º aniversario de las explosiones atómicas, reafirmando la importancia de sus mensajes. La alianza también se ha expandido más allá de la política y la economía para abarcar cuestiones sociales y culturales. Los jóvenes japoneses y estadounidenses tienen cada vez más interacciones directas a través de intercambios educativos y plataformas digitales, creando una generación que valora esta asociación. Festivales, eventos deportivos y colaboraciones artísticas también han acercado las culturas de ambas naciones. A medida que avanzan hacia el siglo XXI, Japón y Estados Unidos siguen siendo un poderoso ejemplo de cómo dos naciones que alguna vez se enfrentaron en una guerra brutal pueden no solo reconciliar sus diferencias sino también construir una relación que contribuya al progreso global. El pasado, marcado por Pearl Harbor e Hiroshima, no fue olvidado, sino transformado en la base de una alianza que prioriza la paz y la cooperación. Hoy, ambos países miran hacia adelante, reconociendo que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino un compromiso continuo para enfrentar los desafíos juntos. Ya sea en la exploración espacial, la lucha contra las pandemias o la preservación del medio ambiente, Japón y Estados Unidos están decididos a seguir mostrando al mundo que la verdadera fuerza reside en la unidad y que, incluso ante la mayor adversidad, es posible construir un futuro más brillante. A medida que Japón y Estados Unidos avanzan como socios globales, ambos países también han explorado formas de promover una diplomacia más inclusiva que trascienda la esfera gubernamental e involucre directamente a sus poblaciones. La cooperación en proyectos humanitarios, iniciativas de salud global y esfuerzos de reconstrucción en áreas afectadas por desastres naturales han fortalecido aún más los lazos entre las dos naciones, demostrando que su asociación no es solo militar o económica, sino profundamente humanitaria. Un ejemplo sorprendente de esta colaboración fue el apoyo mutuo durante grandes desastres. Cuando Japón fue golpeado por el devastador terremoto y tsunami de 2011 que desencadenaron el desastre nuclear de Fukushima, Estados Unidos envió inmediatamente ayuda a través de la operación Tomodachi, Amistad. Barcos, helicópteros y personal estadounidenses ayudaron en los esfuerzos de rescate y reconstrucción, demostrando solidaridad en un momento crítico. Este gesto fue muy apreciado por los japoneses y se convirtió en un símbolo de la amistad duradera entre los dos países. Por otro lado, Japón correspondió en tiempos de crisis en Estados Unidos. Después del huracán Katrina en 2005, Japón ofreció asistencia financiera y logística, mientras que organizaciones japonesas enviaron equipos de apoyo para ayudar a las comunidades afectadas. Estos ejemplos de asistencia mutua fortalecieron la confianza y el respeto entre los dos pueblos. Además, la colaboración científica ha sido uno de los pilares más prometedores de la relación entre Japón y Estados Unidos. Los dos países están a la vanguardia de la investigación en áreas como el cambio climático, la medicina regenerativa, la inteligencia artificial y la exploración espacial. La Agencia Espacial Japonesa, JAXA, y la NASA han estado trabajando juntas en proyectos ambiciosos, como la construcción de estaciones espaciales y futuras misiones a la Luna y Marte. Esta asociación no solo demuestra los avances tecnológicos de ambas naciones, sino que también refleja su compromiso de abordar los desafíos globales a través de la innovación. En el escenario cultural, el intercambio entre ambos países nunca ha sido tan vibrante. Japón continúa exportando su rica cultura pop, que incluye anime, manga,
videojuegos y música, que se ha vuelto extremadamente popular entre las generaciones más jóvenes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la influencia estadounidense en Japón es visible en áreas como el cine, la moda y los deportes, siendo el béisbol un ejemplo notable de pasión compartida. En el ámbito educativo, programas de intercambio como Fulbright y JET, Japan Exchange and Teaching Program, siguen desempeñando un papel esencial en la construcción de puentes entre ambas naciones. Estos programas no solo promueven el aprendizaje mutuo, sino que también crean vínculos personales y profesionales que contribuyen a fortalecer la alianza en el largo plazo. Sin embargo, a medida que Japón y Estados Unidos cosechan los frutos de su cooperación, también reconocen la importancia de enfrentar juntos los desafíos del siglo XXI. El ascenso de potencias como China y Rusia, así como las amenazas del terrorismo y el cibercrimen, requieren un enfoque coordinado y estratégico. Al mismo tiempo, cuestiones globales como la desigualdad social, las pandemias y el cambio climático exigen una alianza que vaya más allá de los intereses nacionales y adopte una visión verdaderamente global. En un mundo cada vez más interconectado, Japón y Estados Unidos siguen siendo un ejemplo de cómo viejas enemistades pueden transformarse en asociaciones poderosas. Su historia, marcada por tragedias como Pearl Harbor e Hiroshima, evolucionó hacia una narrativa de reconciliación, aprendizaje y progreso. Ambos países han demostrado que, incluso después de los periodos más oscuros, es posible construir una relación basada en el respeto mutuo y una visión compartida de un futuro mejor. A medida que las generaciones futuras hereden esta relación, la responsabilidad de preservar y fortalecer estos vínculos será aún mayor. Japón y Estados Unidos han demostrado que la paz y la cooperación no solo son posibles, sino también esenciales para abordar los desafíos globales. Juntos, continúan sirviendo como modelo de asociación, mostrando al mundo que la comprensión y la colaboración pueden transformar la historia y allanar el camino para un mañana más prometedor. De cara a las próximas décadas, la relación entre Japón y Estados Unidos está lista para profundizarse en nuevas áreas de colaboración, moldeadas por los avances tecnológicos, los desafíos globales emergentes y el papel que desempeñan ambas naciones en el mantenimiento del orden internacional. Mientras el mundo enfrenta importantes cambios geopolíticos y ambientales, ambos países reconocen que su asociación es más relevante que nunca. Uno de los principales frentes de cooperación es la transformación digital. Con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la conectividad global, Japón y Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera ética y responsable. Las empresas japonesas de robótica y automatización están trabajando de la mano con gigantes tecnológicos estadounidenses para crear soluciones que podrían transformar sectores como la salud, la educación y el transporte. Esta colaboración no solo beneficia a sus economías, sino que también establece estándares globales para el uso de estas tecnologías. Otro aspecto crucial es la ciberseguridad. En un mundo donde los ataques digitales pueden desestabilizar la infraestructura crítica, ambos países han fortalecido sus defensas y creado sistemas integrados para proteger redes y datos confidenciales. Además, Japón y Estados Unidos están liderando esfuerzos globales para combatir el delito cibernético, garantizando que las tecnologías digitales se utilicen para promover la seguridad, no amenazarla. La transición hacia una economía sostenible también está en el punto de mira. Japón y Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en fuentes de energía renovables como el hidrógeno verde y la energía eólica marina. Las empresas japonesas, pioneras en eficiencia energética, están colaborando con instituciones estadounidenses para crear tecnologías que puedan reducir drásticamente las emisiones de carbono. Este esfuerzo conjunto está en línea con los compromisos internacionales de ambos países para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente. En la esfera internacional, el papel de liderazgo de Japón y Estados Unidos sigue siendo vital para la estabilidad del Indo-Pacífico. El fortalecimiento de alianzas regionales, como el Quad, Quadrilateral Security Dialogue, que también incluye a Australia e India,
demuestra el compromiso de ambos países con la promoción de una región libre y abierta. Al mismo tiempo, Tokio y Washington han fomentado el diálogo con China, buscando un equilibrio entre competencia y cooperación, reconociendo que la estabilidad global depende de un enfoque estratégico de las relaciones con Beijing. Además, el papel de ambos países en el apoyo a las democracias en desarrollo ha sido fundamental. Japón y Estados Unidos están comprometidos en proyectos de infraestructura y asistencia humanitaria en regiones como el sudeste asiático, África y América Latina, promoviendo no solo el desarrollo económico sino también valores como la libertad, la transparencia y los derechos humanos. Sin embargo, a medida que avanza la relación entre Japón y Estados Unidos, tampoco se pueden ignorar los desafíos internos. Ambos países enfrentan problemas demográficos complejos, Japón con su población que envejece y Estados Unidos con persistentes desigualdades sociales y raciales. Estos desafíos internos requieren soluciones innovadoras, y el intercambio de conocimientos entre las dos naciones puede desempeñar un papel vital en este sentido. Mientras tanto, la memoria de acontecimientos como Pearl Harbor e Hiroshima sigue siendo un pilar importante en la narrativa compartida entre los dos países. Las ceremonias anuales, los proyectos de preservación histórica y los diálogos entre sobrevivientes y jóvenes ayudan a mantener vivas las lecciones del pasado. El compromiso de no olvidar nunca los sacrificios y las tragedias de la guerra continúa uniendo a ambos pueblos en su búsqueda de un futuro más pacífico. A medida que entramos en una nueva era de desafíos y oportunidades, Japón y Estados Unidos se mantienen firmes en su compromiso de construir un mundo más seguro, más próspero y sostenible. Su relación, forjada en tiempos de guerra y cimentada en la paz, es un poderoso testimonio de lo que se puede lograr cuando las naciones eligen la cooperación en lugar del conflicto. Juntos, continúan inspirando al mundo, demostrando que la verdadera fuerza reside en la unidad, el aprendizaje mutuo y una visión compartida de un futuro mejor para todos. A medida que Japón y Estados Unidos avancen hacia este nuevo siglo, sus colaboraciones se expandirán hacia iniciativas aún más ambiciosas, con la visión de dar forma al futuro en áreas críticas para la humanidad. El impacto de esta alianza va más allá de sus fronteras, influyendo directamente en la estabilidad, la innovación y los valores globales. La exploración espacial es un ejemplo de esto. La asociación entre la NASA y JAXA se ha convertido en uno de los principales símbolos de la cooperación científica y tecnológica. Proyectos como el desarrollo de la Estación Espacial Lunar Gateway y misiones conjuntas para estudiar asteroides o Marte son demostraciones de cómo ambos países están comprometidos a liderar la próxima era de la exploración espacial. Además, Japón desempeña un papel crucial al proporcionar tecnologías avanzadas, como robots y sistemas de soporte vital, mientras que Estados Unidos proporciona capacidades logísticas e infraestructura sólida. Esta colaboración inspira a otras naciones a unirse a los esfuerzos internacionales para explorar y proteger el espacio como un recurso compartido. En el ámbito de la salud global, los desafíos de la pandemia de COVID-19 han fortalecido los vínculos entre ambas naciones. Los laboratorios japoneses y estadounidenses trabajaron juntos para desarrollar vacunas y tratamientos, mientras que las instituciones de investigación compartían datos para comprender mejor el comportamiento de los nuevos virus. Estos esfuerzos han demostrado que la unidad puede acelerar la resolución de las crisis globales. Ambas naciones están invirtiendo ahora en preparar sistemas de respuesta más resilientes para futuras pandemias que puedan beneficiar no solo a sus propios ciudadanos, sino al mundo entero. La educación también sigue siendo el centro de esta alianza. Las universidades japonesas y estadounidenses se están convirtiendo en centros de innovación conjuntos, promoviendo programas de intercambio e investigación de vanguardia que unen a estudiantes, académicos y empresarios. Instituciones como la Universidad de Tokio y el MIT colaboran en iniciativas que van desde la inteligencia artificial hasta la ética en la ciencia, alentando a la próxima generación de líderes a pensar globalmente. Además, el arte y la cultura siguen siendo un poderoso puente entre los dos pueblos. El cine, la música y la literatura reflejan un respeto mutuo y una admiración creciente por el patrimonio cultural de cada país. En Japón,
la influencia del jazz americano, el cine de Hollywood y deportes como el béisbol sigue siendo fuerte. En Estados Unidos, el amor por la cultura japonesa, incluido el anime, las ceremonias del té y la arquitectura minimalista, no hace más que crecer. Este intercambio cultural promueve el entendimiento, rompiendo barreras que el pasado ha creado. Sin embargo, tanto Japón como Estados Unidos entienden que el progreso no está garantizado. La relación necesita renovarse continuamente y adaptarse a los cambios del mundo. Ambos países enfrentan dilemas éticos y estratégicos, como la regulación de la inteligencia artificial, los límites de la biotecnología y los desafíos del comercio global. Al mismo tiempo, cuestiones como el impacto ambiental de la modernización y la preservación de los valores democráticos requieren una atención constante. De cara al futuro, los líderes de ambos países han enfatizado la importancia de fortalecer no solo la asociación entre gobiernos, sino también los vínculos entre las personas. Los programas que alientan a jóvenes empresarios, artistas y científicos a colaborar se consideran el siguiente paso para garantizar que la relación entre Japón y Estados Unidos siga siendo relevante y dinámica. El impacto de esta alianza ya es claro en el escenario global. La estabilidad económica en el Indo-Pacífico, los avances científicos que dan forma al futuro y los esfuerzos conjuntos para abordar las crisis humanitarias son los frutos de una relación que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor e Hiroshima no son solo hitos históricos, sino también recordatorios vivos de cómo el respeto y la reconciliación pueden transformar la historia. Hoy, Japón y Estados Unidos representan más que una asociación estratégica, son un modelo de cómo las naciones pueden superar el trauma histórico, encontrar intereses comunes y trabajar juntas por un mundo mejor. El futuro de esta alianza promete no solo responder a los desafíos de nuestro tiempo, sino también inspirar a otras naciones a seguir el mismo camino de comprensión, colaboración y esperanza. Esta historia, que comenzó con dolor y destrucción, es ahora una de las mayores narrativas de paz y progreso de la era moderna. A medida que Japón y Estados Unidos avanzan juntos en el siglo XXI, su historia compartida se convierte en un legado vivo, un testimonio de cómo la humanidad puede trascender el dolor y la destrucción para construir un futuro mejor. Lo que comenzó con el ataque a Pearl Harbor y culminó con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki ha evolucionado hasta convertirse en algo más profundo y significativo, una alianza que promueve la paz, la estabilidad y el progreso. Hoy, ambos países se destacan como líderes en un mundo que enfrenta desafíos cada vez más complejos. La asociación Japón-Estados Unidos va más allá de las cuestiones políticas y económicas y refleja un compromiso con valores fundamentales como la libertad, la democracia y la dignidad humana. Juntos, trabajan para resolver problemas globales, desde el cambio climático y la salud pública hasta la exploración espacial y el avance de la ciencia y la tecnología. Las ceremonias anuales en Pearl Harbor, Hiroshima y Nagasaki continúan uniendo a personas de ambas naciones y de todo el mundo, reafirmando el compromiso de que tragedias como estas nunca volverán a suceder. Memorializar estos acontecimientos no es solo una forma de honrar a quienes sufrieron y murieron, sino también un recordatorio de que la paz requiere vigilancia, esfuerzo y voluntad colectiva. En las generaciones más jóvenes, el legado de esta alianza se percibe como un ejemplo de reconciliación. Los programas educativos y culturales fomentan el entendimiento mutuo, mientras que los proyectos científicos y tecnológicos muestran el poder de la colaboración. Más que nunca, Japón y Estados Unidos son vistos no solo como socios, sino como modelos de cooperación global. La transformación de dos antiguos enemigos en estrechos aliados es una de las grandes historias de la historia moderna. Pearl Harbor e Hiroshima dejaron profundas cicatrices, pero esas cicatrices ya no definen las relaciones entre Japón y Estados Unidos. Más bien, simbolizan la capacidad de superar divisiones y encontrar puntos en común. Para cerrar esta narrativa, es importante recordar que la relación entre Japón y Estados Unidos no se trata solo de los hitos del pasado, sino del potencial del futuro. Unidos por un compromiso con la paz y el progreso, continúan mostrando al mundo que incluso las heridas más profundas pueden curarse con diálogo, respeto y cooperación. Y así,
Japón y Estados Unidos avanzan, no como víctimas o vencedores de la guerra, sino como ejemplos vivos de resiliencia y renovación. Lo que comenzó como un conflicto devastador se convirtió en una amistad que resiste la prueba del tiempo, demostrando que incluso en las cenizas de la destrucción, la esperanza puede florecer e iluminar el camino hacia un futuro mejor.